Internacional de Hospitales y Clínicas. Les pedimos ubicarse en sus lugares y prestar total atención. Muchísimas gracias. Para todos es conocido que el tener un 99% de afiliación no implica que así esté el acceso, que todavía tenemos barreras en acceso, problemas en acceso, sobre todo en la parte rural. Pero adicionalmente que ese porcentaje no es a nivel nacional, pero eso no significa que todos los departamentos estén en ese mismo porcentaje. CISBEN 3, una clasificación en 1 o 2, si tenían CISBEN 4 en grupos A, B o C y tenían derecho a un subsidio pleno. Y esta es la población que se conoce como población pobre y vulnerable. Pero siempre habíamos tenido la situación de la población que denominábamos sándwich, la población que no es pobre, no es vulnerable, pero tampoco tiene la capacidad suficiente para poder estar afiliada permanentemente a las condiciones de pobreza en que está una persona. Si realmente la metodología es adecuada o no es adecuada. Pero mientras exista esa metodología, el Ministerio tiene la obligación de aplicarla, de tomarla como referencia y con eso poder garantizar el acceso a los subsidios, bien sea plenos o parciales. Y la otra posibilidad que el gobierno también en el año 2020, antes de pandemia, estableció y que para nosotros ha sido muy importante es la afiliación de oficio. Esto no va, digamos que no es muy coherente con una teoría de seguros. Es un poco más o menos como si cuando yo ya tengo el accidente voy y compro la póliza del seguro. Pero definitivamente nosotros teníamos que avanzar, que de pronto desde las instituciones privadas no es tan sensible, pero que en las instituciones públicas, que acá tenemos también hospitales públicos, muchos hospitales públicos, algunos incluso se han convertido casi 100% en hospitales de atención a migrantes. Y esto ha sido un impacto muy grande para los entes territoriales y para estas instituciones de prestación de servicios. De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, en este momento se encuentran con un preregistro para efecto de que les otorguen el permiso de protección temporal que da el estatuto temporal 2.389.927 personas. Es decir, estos 2 millones de personas son personas que ya han manifestado que tienen ánimo de residir en el país de forma permanente y quedarse acá en el país. No es las personas que están entrando y saliendo o que están de tránsito. Esas personas irregulares, como se conocen, o pendular, y entre las que están los pendulares, suman en el año más o menos 3 a 4 millones de personas que están en el país, que muchas veces entran solo para tener los servicios de salud y salen del territorio, porque no todos, obviamente ustedes conocen la situación de Venezuela, pero además los países vecinos no todos tienen la misma política de acogida que Colombia tiene, y mucho menos en el tema del acceso a los servicios de salud. Entonces ahí eso lo que está llevando es a que muchas de esas personas que están en tránsito vienen a solicitar un servicio de salud. Cuando uno entra a trabajar en una institución de salud, todo el mundo asume que es que ya todos lo saben. Saben contratar, saben las modalidades de contratación, saben que es una nota técnica, saben armar una nota técnica, y realmente lo que nos llevó a hacer esta norma es que definitivamente lo que nos dábamos cuenta era que podían estar sentados en una mesa una IPS y una EPS negociando sobre un pago global prospectivo que ahora está de moda, y la una entendía que era una cosa y la otra decía que era otra, y estaban firmando un papel. Entonces, de alguna forma teníamos que hacer una unicidad de conceptos. Eso no es una lista taxativa, eso no es que son las únicas modalidades de contratación. Pueden existir muchísimas, y las ventajas que ha traído el sistema en su tema de relacionamiento es que estas modalidades las han ido adoptando las mismas entidades. Pero lo que sí queremos es que de alguna manera, cuando se establezcan ciertos elementos, todo el mundo entienda que están en presencia de una u otra modalidad. Yo siempre les hago el símil, me lo han oído ya, y es algo así como en la relación laboral. Si están los 3 elementos presentes, llámenlo prestación de servicios, llámenlo como quiera llamarlo, es una relación laboral. Hay otro punto que para nosotros era muy importante, y es que aunque ustedes no lo crean, en este sistema, después de 30 años, todavía había confusión si aquí había facturas o no facturas, y desde cuándo hay factura.
Y entonces, ¿desde cuándo hay título o valor? Y puedo ir al ejecutivo, pero en el ejecutivo me decepciona que eso no hay título o valor, porque no hay deuda clara y exigible. Y si voy a hacer un factoring, no, pues ¿cómo se le ocurre hacer factoring? Si usted no tiene con qué título hacer factoring, no había un banco que les aceptara el factoring, no todo el mundo les ponía el número. El Consejo de Estado, hace 4 años, por una consulta que hizo el Ministerio, había sido claro diciendo, aquí se facturas, y acaba la ley de comercio, y el Ministerio de Salud no puede modificar la ley de comercio con decretos, porque es una ley, y eso no se puede modificar, entonces se aplica todo lo que tenga que ver con facturación. El problema es que en este sistema nunca ha sido posible, dice el Consejo de Estado, determinar desde cuándo es la aceptación, porque para que haya un título de valor hay que tener una aceptación del banco. Entonces, como no es claro, es el momento de aceptación, ahí es donde se ha presentado la dificultad. Los RIPs también van a quedar involucrados en un cambio de esos soportes para efecto de que ya quede validado por la vía de la factura, validado por un validador del Ministerio, con reglas únicas del Ministerio, no con 27, 36 o el número de responsables de pago que hay, sino con lo que dice el Ministerio que se tienen que validar esos soportes y con eso poder establecer la factura electrónica. Teniendo en cuenta eso, pues también es necesario modificar el manual de glosas. Y por eso viene el ajuste de la resolución 3047, que muchos decían, pero ¿por qué no va a ajustar? Ya con el decreto 441 es suficiente. Pero lo que pasa es que, teniendo en cuenta esos cambios en el decreto y teniendo en cuenta esa necesidad de simplificar los anexos y de involucrar la factura electrónica como nuevo mecanismo, sí necesitábamos hacer un ajuste. Esta resolución se está expidiendo, tuvo bastantes mesas de socialización, aquí muchos de ustedes nos ayudaron, la hemos súper simplificado, centrado en lo que es específicamente lo que se necesita y básicamente es el tema de decir los cómo de muchas cosas que en el decreto solo quedó el qué, porque es que las normas en el sistema muchas dicen qué, pero pocas dicen cómo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es cómo lo pueden materializar para que de alguna manera sí se pueda ejercer como la solicitud y la petición de que se cumplan las normas que dijimos en el decreto. Cómo funciona lo de las autorizaciones, muchos nos decían, no, ahorita no tenemos el soporte, ustedes saben que a 1 de julio dijimos que entraba el 441, las notas técnicas, lo que nos dimos cuenta es que en alto costo era común tener notas técnicas en los contratos y el recepcionamiento en alto costo, en lo que era baja complejidad y media, no existen esas notas técnicas en muchos casos. Entonces ahí estamos dando unos tiempos de transición para completar esas normas de cumplimiento. Muchos nos dijeron, esas autorizaciones se necesitan sistemas, eso implica inversión, eso no va a ser posible, pero de alguna manera si nosotros no ponemos desde el gobierno y decimos, venga, tienen que hacerlo, ahora que todos están en el tema de la tecnología, la adopción de la tecnología, la pandemia que nos llevó a incursionar en lo que de pronto tímidamente se había hecho antes de pandemia, en todo este tema de telesalud, teleorientación y entonces todos los mecanismos de atención y canales virtuales de atención, pues la idea es que definitivamente para nosotros en autorizaciones no estamos diciendo nada distinto a lo que las normas decían ya, pero que nadie ha cumplido, y era decir, venga, el alto costo no pide autorización, en atención prima, en todo lo de la ruta de promoción y prevención, pues tampoco, en la materno-perinatal tampoco, y en las que lo vaya a pedir, no ponga el usuario en eso. Eso es un problema suyo del relacionamiento entre EPS y IPS. Aquí lo que estamos diciendo es, bueno, y si el responsable de pago no contesta, ¿qué hace usted como IPS? Entonces, ¿qué hace con el usuario? ¿Cómo escala el usuario? ¿Cómo escala ese tema? ¿Presta el servicio? ¿Se lo puede glosar? ¿No se lo puede glosar? Eso es lo que estamos aclarando a partir de esta resolución. Esperamos que quede, antes de finalizar este gobierno establecido, ya reglamentado, expedido, es el decreto que regula gestores farmacéuticos y operadores logísticos. Quienes hayan podido revisarlo, es un decreto general. Esto tiene que ir acompañado de una resolución que también ya tenemos lista de llevar específicamente como los criterios, pero acá simplemente lo que estamos diciendo es cuáles son esas condiciones necesarias que dan cuenta de las capacidades en los diferentes campos, en lo técnico sanitario, técnico administrativo, logístico, tecnológico
tecnológico financiero que deben tener los operadores logísticos para poder ser sujetos del sistema. Ustedes saben que en el rediseño de la superintendencia incluso se estableció una delegada específica para este tipo de actor nuevo del sistema, entonces un poco también es fijarle la línea de actuación a esa delegada de la superintendencia para efecto de poder establecer qué es lo que se le va a exigir a los operadores logísticos y a los gestores farmacéuticos como sujetos del sistema. O sea, aquí no nos vamos a poner nosotros a mirar su régimen societario, su tema de digamos que para nosotros era importante dos puntos, es como prestador de ser proveedores de servicios en el sistema, que es lo que nos interesa que ellos cumplan. Por eso se está modificando también parte del capítulo 10 de efectos de la financiación en los beneficios en salud. Y para poder ver este tema de los beneficios, pues ¿en qué avanzamos? Uno, como hay tres fuentes de financiación, en este momento hay tres fuentes de financiación en el sistema. UPC, presupuestos máximos y recursos. Ustedes recuerdan que con presupuestos máximos también fue una nueva metodología que se estableció para poder de alguna manera salir del mundo de los recobros, hacer una transición para llegar a un UPC. No vamos a poder, y siempre hemos dicho que es transitorio, pero pues hasta este momento, ya después habrán muchas posibilidades, pero en este momento nosotros consideramos que es necesario presupuestos máximos. ¿En qué sentido? Ustedes saben que entra tecnología nueva, no tenemos conocimiento de cómo es el comportamiento de la tecnología nueva en cuanto a precio, frecuencia, cómo va a ser, no sabemos. Y presupuestos máximos lo que nos da es la posibilidad de conocer cómo es ese comportamiento de las tecnologías y servicios en salud. Al tener ese conocimiento, obviamente es mucho más seguro a partir de ese conocimiento entrar a determinar si se puede entrar al OPC, en qué valor se puede entrar al OPC, con qué frecuencia y con qué precio. Y con eso no arriesgarnos a tener temas de insuficiencia en OPC. Entonces, en esa medida, presupuestos máximos sigue vigente para ese tipo de tecnologías, pero también sigue vigente para otros temas. Uno, cuando tienen una alta dispersión, sobre todo en valores las tecnologías, y pues tenemos que de alguna forma entender cuál es ese comportamiento para entrar a la OPC. Eso nos está pasando, por ejemplo, con todo lo que saben, ¿no? El tema de las fórmulas nutricionales, los alimentos y demás, eso nos está pasando. O sea, de verdad todavía no entendemos cómo es ese comportamiento al 100%, no tenemos una línea clara, hay unos saltos impresionantes, uno no sabe a qué obedecen, entonces esas dispersiones nos las permite con un observatorio, con una información mucho más precisa, irla como calibrando de mejor. Y otros son las enfermedades huérfanas. No podemos en la UPC incorporar, la UPC ustedes saben que tiene un componente de la población a riesgo. Toda la población es susceptible de sufrir, de necesitar ese procedimiento, ese servicio, esa tecnología. Pero en las enfermedades huérfanas no podemos partir de la base que toda la población va a ser susceptible de requerir el tratamiento como tratamiento de enfermedad huérfana. En la UPC entonces ustedes saben que tenemos un 89% de procedimientos, pasamos de 44, pasamos de... Tengo algún error. Pasamos del 89% de procedimientos al 97% de procedimientos, y en medicamentos en el 2019 era un 44% financiado por la OPC y estamos en un 93.6%. Esa fue la inclusión que hicimos. Obviamente aquí Pablo ahorita me va a decir, claro, pero no sabemos si la suficiencia nos alcanza o no nos alcanza, y usted metió odontología y entonces esto ya nos tiene un poquito angustiado. Sí, ya viene una discusión de entrada a mirar, bueno, si los cálculos que hicimos con presupuestos máximos, porque claramente lo que hicimos fue pasar de presupuestos máximos acá, si hubiéramos pasado de recobros directo, de verdad que hubiéramos tenido problemas. Entonces pasamos de presupuestos máximos, lo que nos falta mirar es si definitivamente esas frecuencias de presupuestos máximos, en recobros uno lo que notaba era que la gestión era muy débil, la gestión del riesgo era muy débil. En presupuestos máximos fue aumentando, pero todavía no estaba completa, como que no había una integralidad en esa gestión de riesgo. Lo que esperamos es que con un UPC se complemente. Esto a favor de los usuarios, menos fragmentación en la prestación de servicios, menos diferenciación en la forma en que se contrata, en que se accede, los trámites y demás, pero adicionalmente, obviamente, para la sostenibilidad financiera del sistema también nos aportaba. Hay temas, como les digo, como el de odontología. Sí, en odontología
incorporamos 39 códigos, son los 39 más costosos, ortodoxias, implantología, rehabilitación, pues, que los incorporamos. Y en este momento estamos mirando, venga, cuál es el impacto, qué tenemos que hacer, porque lo cierto es que hay que proporcionar los servicios. O sea, la ley estatutaria dice que se tiene que cubrir y garantizar, todos los servicios, excepto aquellos que hayan quedado establecidos como exclusiones. En este momento ya tenemos postulados, creo que son alrededor de 10 de estos servicios en exclusiones, que están en el trámite de exclusiones, pero además también se está estableciendo qué vamos a hacer con esos 39 para tener un seguimiento, porque realmente no se ha tenido como un seguimiento mucho más profundo al tema de lo que puede ser consumo de otros. Y así nos podrá pasar con otro tema, pero con otras tecnologías incorporadas. Pero esos son los temas que nos toca ir avanzando en la revisión, ya en la suficiencia de UPC. Porque la realidad es que tenemos que financiar. Y la realidad es que por UPC esa es la mejor forma que hasta hoy tenemos. Pronto después hayan mejores formas. Pero hasta hoy, la mejor forma de financiación que tenemos es esa. ¿Sí? La más segura, la que nos ha permitido hacer gestión de riesgo, en la que hemos visto que de alguna manera podemos tener nos puede contribuir a un tema de sostenibilidad financiera del sistema y de atención en los servicios. Y es que después de 13 años pudimos hacer también una actualización en el ponderador de ajuste de la UPC de Grupo ETAN. Ustedes saben que en la UPC tenemos unos ponderadores de ajuste de riesgo. Básicamente Grupo ETAN, zonas dispersas, con eso se mide un poco la capacidad de oferta y demás que hay. Y esto estaba en un pasivo que venía desde el 2013, porque no se había actualizado el de Grupo Etario, ya quedó actualizado. La UPC de este año trae el ponderador del Grupo Etario actualizado. Pero nos queda un reto que yo dejo planteado. Ya después Pablo les opina de eso. Pero yo dejo un reto planteado. Y es que si queremos de verdad resultados en salud, y si de alguna manera queremos obtener queremos que nos vayamos hacia el tema de la prevención, la detección, el cuidado para que no progrese la enfermedad tan rápido o no haya un progreso que no debería darse en la enfermedad, pues tenemos que alinear la forma de pagar. Decir que hay que pagar UPC por incentivos o que hay que pagar por incentivos, decirlo en abstracto es muy fácil, pero cuando usted lo va a materializar para medirlo, esto no puede ser solo por temas subjetivos. Esto definitivamente hay que hacerlo de una forma objetiva. Y nosotros dejamos a disposición del sistema una metodología, hay varias metodologías, hay muchas metodologías, todas perfectibles, todas con luces y sombras, pero nosotros dejamos una metodología, nos atrevimos a hacer una metodología donde nosotros lo que decimos es, venga, nosotros queremos apostarle a la calidad en la prestación del servicio, a que de verdad, si usted lo hace bien en la detección, si usted lo hace bien en el manejo como tal de la patología, pues usted vea eso en la parte económica como la va a recibir. Esto obviamente cuando ustedes hacen cuando suena el papel suena súper, cuando hace el ejercicio con todos los bemoles y demás, entonces usted empieza a decir, no, pero espérense, si yo lo hago así, entonces aquí pierden, pero aquí ganan, es bastante difícil. Pero lo que yo les digo es, esto es un punto en el que hay que avanzar. Vuelvo y les digo, como he dicho en otros escenarios, esto aquí no es comprar medicamentos, esto aquí no es pagar procedimientos. Esto es aquí, ¿qué compramos para qué? ¿Dónde es que tenemos que ver eso reflejado? Entonces, esos resultados en salud para nosotros, de verdad es muy importante, ese ponderador de ajuste por condiciones en salud, nosotros creemos que puede ser un buen inicio, puede tener todo lo que quiera, pero puede ser un buen inicio, lo dejamos a disposición, no queda adoptado, dejamos simplemente como una senda donde se dice al ministerio, oiga, no se demore 13 años en volver a ajustar los ponderadores, mírelos más de forma periódica y adicionalmente tenga en cuenta cómo va a pagar este tema de condiciones en salud. Lo dejamos simplemente planteado, la metodología de disposición está publicada en la página del ministerio para que la conozcan, la miren, fue un trabajo muy juicioso de año y medio que se hizo con las sociedades científicas y la academia para poder como construir una propuesta, pero esto yo creo que hay que hacerlo bajo la forma que tenga el sistema, porque no puede uno seguir pagando con buenos resultados o malos resultados lo mismo, porque si no, no vamos a tener sostenibilidad financiera en el gobierno.
En acuerdo de punto final territorial, que era el más difícil, régimen subsidiado, los entes territoriales tenían que auditar, llegó pandemia, no tenían capacidad para auditar, la capacidad de los entes territoriales es muy frágil y muy disímil. No, la capacidad de Bogotá no es la capacidad del Atlántico no es la capacidad del Bichán. O sea, esos son un tema muy complicado en capacidades y demás. Teníamos, cuando iniciamos esto, solamente Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla, había como 5 nomás que estaban auditados en el 2020. De resto no habían auditado. En este momento pues podemos decir que 30 de las 37 entidades territoriales lograron hacer por lo menos una fase del acuerdo de saneamiento de deudas de los nombres en el régimen subsidiado. Desafortunadamente Guajira, por más de que hicimos todo el esfuerzo, no lo logramos. Meta tampoco, todo el esfuerzo, pero no se presentaron. Bogotá, Bichada, Opecia, San Andrés y Guaviare no se presentaron, pero porque ellos sí tienen recursos propios, o sea, ellos no necesitaban recursos de cofinanciación. 1.8 billones es lo que cierra en reconocimiento y saneamiento de deudas del régimen subsidiado. De ese 1.8 billones, 1.13 billones se los dio la nación a los entes territoriales sin contraprestación alguna. Fueron recursos extraordinarios del sistema, fuente que se consiguió adicional por Hacienda y se le entregó a los entes territoriales para sanear estas deudas. Hay un estado de cuenta uno a uno, factura por factura, en la página del Ministerio de Salud el acuerdo de punto final nación, ya todos ustedes saben, vamos en el punto 5, doctor Girados, esperamos estar girando cerca de 6.9, hay 400.000 que están en tránsito en este momento con el Ministerio de Hacienda y dejarlos girados antes del 7 de agosto, pero pues de esto ya hemos hablado ampliamente y ustedes saben lo que fue acuerdo de punto final nación. 3 rutas, bueno, no sé, de pronto dicen que amplían y vuelven y hacen otro acuerdo, pero en este momento, si está demandado, esperemos el resultado de la demanda. Si no estaba demandado, se presentó acuerdo de punto final o se lo pagaron o lo glosaron. Y si hay glosa, tienen que hacer un tema de castigo, de acuerdo con los deterioros que hayan hecho. Y si no lo presentaron, pues sencillamente administrativamente ya no se puede presentar, pero dudo que judicialmente se pueda presentar, porque esto nos coincide con los momentos de prescripción para poder exigir los derechos por vía judicial. Entonces, pues esta es la realidad como cerramos con este tema de deuda del Estado hacia las entidades, que no es y que en ningún momento se dijo que era solucionar el problema, obviamente con una inyección de casi 7 millones de pesos, fuera de los recursos del sistema, porque ADRES también colocó en este pago casi 3 millones más para poder hacer los giros que se han hecho de cerca de 9 giros, más los saneamientos de giro directo, pero con esa inyección pues sí pretendíamos que hubiera recursos, hubiera caja y con eso se pudiera solucionar en parte esas obligaciones y esa cartera que hay entre EPS e IPS, el último resultado de la circular 30, donde pues ustedes ven lo que nosotros, las entidades responsables de pago nos dicen que deben, que son 14 millones.5, las privadas 11.2 y las públicas 3.1, pero que si lo mira uno desde la IPS, esto es corta marzo, lo que tenemos es 19.8 para las privadas y 5 billones, 5.7 para las públicas. Donde aquí lo que hay que mirar, pues la Superintendencia lo está revisando, pero donde realmente lo que hay que mirar es también la de la cartera. ¿Y por qué es importante mirar la de la cartera? Porque ustedes saben que a 1 de enero tenemos ley de plazos justos, a partir del 1 de enero para el sistema, que ya entró para todos los sectores de la economía del país, excepto para salud, que entra el 1 de enero de 2023. Y lo que estamos buscando es que estas diferencias, a través de un tema como el uso de las reservas técnicas, que es para las deudas de 180 días, mayores a 180 días, cuando esa cartera tenga una concentración mayor del 15% en la entidad, pues se presenta un plan de pagos, ya la Super
lo solicitó, ya están en este momento, en este mes tienen que entregarlo, y la idea es que de acá a septiembre pueda verse la aplicación de sus planes y podamos ir recortando la brecha, y pues en enero sea muy fácil poder tratar de cumplir esa norma de la ley de plazos justos. Primero, reconocer el trabajo del viceministerio y de la viceministra y de todo el equipo, porque definitivamente lo que acabamos de ver en una presentación corta ha sido de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo, y he sido testigo del liderazgo de nuestra viceministra y de verdad de cómo ha buscado la manera de cuidar la salud de todos los colombianos. Y agradecerles aquí a todos ustedes también por todo lo que han entregado pues en todos estos 2 años, y este es un muy buen espacio para volvernos a reencontrar y volvernos a ver y a sentir, y yo creo que eso también es importante. Y definitivamente pues lo que hemos logrado como país en estos 2 años pues es gracias al trabajo de cada uno de ustedes y de los equipos y de las clínicas y de los médicos que realmente le pusieron el frente a toda esta situación tan compleja. Como varios comentarios sobre, pues, como decía, muchos temas que planteó la viceministra, ¿cierto? El primero, pues, los avances en la cobertura, que yo creo que definitivamente son importantes y tenemos que valorarlos y entender qué es lo que viene, ¿cierto? Ya tenemos una cobertura del 99.75 y se ha logrado gracias a un esfuerzo de todos. ¿Y qué significa estar asegurados y protegidos hoy en un sistema de seguridad social? Que realmente logremos, pues lo más importante es mejorar la salud de las personas. Y donde tenemos que pararnos es en ese gran propósito de tener personas más saludables a través de la gestión de riesgo en salud. Y esa gestión de riesgo en salud la logramos a través de integrarnos como sistema, tener ese propósito común que realmente es estar centrados en la persona. Todos hablamos de centrados en el paciente, en la persona, pero realmente qué tanto lo vivimos y qué tanto lo estamos entendiendo. Hablamos de gestión de riesgo, y esa gestión de riesgo, cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno. Y ahí entrando pues en el tema de ese relacionamiento entre prestadores y aseguradores y médicos y todos los que hacen parte del sistema, pues cuáles son los elementos que tienen que tener. Y yo creo que el primero es la confianza, y la confianza tiene 3 dimensiones absolutamente claras. Es cómo somos sinceros, somos claros en los acuerdos, entendemos las competencias, los roles y las responsabilidades de cada uno, y hacemos promesas y las cuidamos para que se cumplan, para que se logren realmente generar resultados. Definitivamente tiene que haber esos acuerdos, digamos, consignados y firmados y prometidos entre las partes para que se cumplan. Y entendiendo, repito, el rol y la responsabilidad de cada uno en gestión de riesgo. Y aquí pues hablábamos del 447, de algunos conceptos, porque es entender lo mismo, y eso es parte de la confianza. Y en este sistema, como partimos del conocimiento, pues a veces no compartimos los contextos, y ese conocimiento para el entendimiento de cada uno puede ser distinto, y lleva a que esos acuerdos, cuando no se cumplen, pues se interprete que el uno quiso decir una cosa y el otro entendió otra, y al final pues el resultado no se da. Y yo creo que todos estos acuerdos, todo este esfuerzo que hace el ministerio en regular, es buscando eso, buscando que nos encontremos e interpretemos lo mismo. Cómo lograr entender qué es un pago prospectivo, que cuando se hace un pago prospectivo no se está haciendo transferencia completa del riesgo, cuál es el alcance del riesgo primario, y entender cuál es la incidencia, cuál es la frecuencia y cuál es el costo para construir una nota técnica que sea adecuada, en la cual tiene que haber ajustes, porque en
en las poblaciones hay cambios. Entonces, ¿cómo se acuerdan esos ajustes si son claros? Pero esos ajustes entendiendo que es por unas desviaciones que realmente sean producidas por cambios poblacionales. Definitivamente el esfuerzo en recursos es importante, pero cada vez vemos más dificultades en que esos recursos sean suficientes. Y como lo planteaba la viceministra, pues hay esfuerzos para que esa UPC cada día sea más predictiva y pueda pagar ese gran derecho a la salud, ese plan de beneficios en salud, que cada vez es más amplio, como ella lo ilustraba, en donde pues hay unos ajustes que permiten predecir cuánto va a ser el costo, pero realmente la predictibilidad es muy baja y sí hay que seguir buscando ajustadores que realmente entiendan las condiciones de salud y cómo esa UPC ajustada por condiciones de salud pues se puede hacer de manera estadística y se puede hacer a través de una metodología que permita que tengamos más claro pues hoy el país cómo debe entregar ese gran derecho a la salud, que yo creo que es uno de los grandes retos. Uno de los grandes retos sigue siendo la suficiencia de los recursos, que no es solamente para Colombia, es el gran reto de los países. Hoy los índices de envejecimiento, la presión de las nuevas tecnologías, no estamos acabando de recibir una cuando ya está entrando otra, pues está generando unos costos muy importantes. Y el sistema de salud es de todos. Si no se financia, como lo mostraba la viceministra, por las fuentes que hay hoy, pues cada vez este recurso va a ser más fiscal y cada vez vamos a necesitar de más reformas tributarias para realmente cubrir ese plan de beneficio en salud. Y el cuidado del recurso empieza desde la prescripción, empieza desde cuando tengo una persona al frente, entender cuáles son los recursos que tengo y cuál es el que va a llevar al mejor resultado en salud. Y el mejor resultado en salud no se logra solamente utilizando la última tecnología y utilizando de pronto un recurso que tiene una probabilidad baja de obtener un resultado. Entonces, todo este relacionamiento, repito, nos debe llevar a conversaciones distintas, a conversaciones en donde tengamos claro qué es un resultado, qué es un desenlace final, y a partir de ese desenlace final, qué indicadores son los que tenemos que cuidar y monitorear para que ese resultado se dé. No solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista operativo, de ser más eficiente. La EPS que yo represento recibe mensualmente 850.000 facturas. Hay que buscar formas para automatizar, para que esos acuerdos que se hacen queden estandarizados, porque cada vez con este crecimiento, pues realmente pues no hay personas para atender esa auditoría de cuentas y para poder pagarlas. Entonces, es entender que desde el acuerdo, desde el entendimiento, las consecuencias que tiene y cómo eso puede mejorar esa eficiencia en el flujo de los recursos y el impacto que tiene al final pues toda esa gestión operativa. Como en esa gestión operativa encontramos mecanismos para que sean mucho más fáciles las auditorías, para que los usuarios no tengan que hacer trámites, para que esa autorización como está planteada desaparezca y realmente busque la relación entre la institución y el asegurador, pues encontrar medios para que esa persona simplemente transite a través de una ruta de atención acordada y a través de una experiencia que cada día sea mucho mejor y que logremos pues, que el resultado de salud sea lo mejor para esa persona. Sin embargo, para eso pues, necesitamos sistemas de información cada vez más compartidos. Yo creo que eso sigue siendo un reto. A partir de lo que plantea la viceministra, pues yo creo que son avances importantes. Sin embargo, necesitamos realmente compartir información, no necesariamente tiene que ser en línea y una interoperabilidad completa, pero los sistemas de información hoy son fundamentales para la toma de decisiones, porque es la que nos lleva realmente a tener claridad
de qué es lo que necesitamos. Y ahí yo creo que tenemos que seguir trabajando y seguir comprometiéndonos. Hoy la responsabilidad de la información está en la EPS. Entonces los RIFs nos los exigen desde el Ministerio de Salud y la garantía de suministros del MIPRES para poder hacer, como decía la viceministra, los cálculos adecuados de recursos. Sin embargo, no hay el mismo compromiso desde las instituciones y eso lleva a que haya problemas de relacionamiento, porque ahí es donde se presentan devoluciones, glosas, y una EPS como la que yo represento no le interesa tener ni glosas ni devoluciones. Nosotros no trabajamos basados en el costo pagado, nosotros trabajamos con el costo causado. Una vez que conocemos que una persona requiere un servicio, desde ese momento está reservado. Y esas reservas son para pagar los servicios. Esas reservas no son para tenerlas guardadas, sino es para pagar los servicios, y lo que queremos es que esa reserva permanentemente se constituye y se libere. Entonces, ese costo está y está en los PIGs, impactan a la compañía desde que conocemos que la persona necesita un servicio. ¿Cuál es esa gestión operativa que tenemos que hacer para que haya esa eficiencia en recursos? Entonces, ahí también los sistemas de información, la interoperabilidad, es donde tenemos que encontrarnos. Y un último comentario para que escuchemos al doctor Castellanos, es cómo también alineamos las vigilancias. Yo creo que aquí pues, no quedó tan claro, pero el Ministerio hace un esfuerzo y un entendimiento cada día distinto del sistema de salud. Sin embargo, cuando llega una Contraloría General de la Nación, sigue mirando lo mismo que miraba hace 20 años en el sistema, y sigue cuestionando lo mismo, y sigue exigiendo que se cumplan una serie de temas que son responsabilidad de la EPS, y que si no la cumple la IPS, tiene sancionados la EPS, porque la EPS tiene que hacer que cumpla la IPS. ¿Cómo lograr que esas vigilancias realmente entiendan la operación de un sistema que cada día es más complejo y en el que todos los días seguimos comprometidos en mejorarlo, en encontrar formas para que realmente podamos tener evidencia en datos y hechos de que sí genera valor y que ese valor realmente es percibido por los usuarios y que sienten que a través del sistema les estamos entregando salud, y eso es lo que debe movilizarnos todos los días a trabajar por lo que hacemos y en el rol y en la responsabilidad que tenemos, que como bien lo decía la viceministra, es de lo que tenemos que hacernos cargo primero. ¿Cómo hacemos cada uno lo que nos corresponde de la mejor manera? En primer lugar, muchas gracias, señora viceministra. Cuando en el plan de gobierno vimos el tema del punto final, fuimos optimistas moderados, porque muchas promesas se han incumplido en el sector, pero gracias a usted que hizo realidad. Sabemos que el ministro sí, el presidente apoyó, pero usted fue la que instrumentó todo esto del punto final y lo llevó a feliz término. Entonces, muchas gracias por eso y por el apoyo que nos dio en muchos momentos críticos en que tuvimos que recurrir para simplificar procesos. E incluso nos ayudó en temas que no eran de su viceministerio, sino de otros. Y muchas gracias por eso. Un servicio público para cubrir dos derechos fundamentales, la salud y la vida, y manejamos recursos públicos. Entonces, el gobierno sí debe establecer unas reglamentaciones mínimas. Pues esas reglamentaciones mínimas deben tener como objetivo procurar la atención de los usuarios y la calidad de la atención. Y ese creo que es un reto que todavía, como usted lo planteó, nos falta construirlo. ¿Cómo logramos que el usuario reciba la atención oportuna y de calidad, que ahí viene todo el resto de atributos, y empezar a repetirlos uno por uno? Y cómo esa calidad tiene efectos en los pacientes, en la ocupación y en la elección de las instituciones. Un modelo muy bonito del Reino Unido, lo que le tocó hacer para modificar con quién se contrataban los servicios sobre la base de calidad fue espectacular, y creo que ese es un tema que nos queda pendiente, pero que hay que trabajarlo, y ese debe ser el fundamento del contrato. ¿Por qué razón? Porque ya lo del pago y el riesgo, pues es que si yo tengo vocación suicida, y me refiero, y en Bogotá en el capítulo lo he dicho varias veces, ¿qué es vocación suicida en una gerencia de una IPS? Quien le presta servicios a quien no le paga, con contrato. Y además de eso, va le quita cuando ve que otra entidad le cerró el contrato
con un moderado anticipo por el afán de caja, coge ese contrato a tarifa más bajita. Y después le echamos la culpa a otros. Y yo creo que usted nos dejó un mensaje, y yo sí quiero precisarlo mucho más, es que el que tenga vocación suicida no se queje cuando le llegue el suicidio financiero a la institución. Si todos le hubiéramos cerrado los servicios al que no paga, no habría malos pagados en el sistema. Pero como ello no ocurrió. Ahora bien, nosotros tenemos otra responsabilidad, que es la que me da siempre chiste: la cobertura. La cobertura llega, ahí está el aseguramiento, pero la cobertura en urgencias es del 100 para todo el mundo que es habitante del territorio. Entonces las instituciones tenemos que cubrir un aseguramiento en urgencias del 100% para todo el mundo. Y el Estado no se ha preocupado por ello. Entonces la misma viceministra nos preguntó cómo ellos avanzaron, pero todavía no pueden garantizar ni siquiera toda la atención de la población migrante. Entonces ahí tenemos un déficit crítico en el tema de las urgencias. Eso sí es cobertura universal en Colombia, la atención de urgencias. Lo demás son números que, si no tienen acceso, son que alguien recibe esa platica y no la usa en esos usuarios, que es lo que tristemente pasa cuando cogen la UPC y no hacen lo que estaba diciendo el doctor. Y es que cada vez que una empresa autoriza un servicio tiene que hacer la reserva técnica contra estados financieros, lo que le falta es ir a la plata, pero la plata ya no es desde el momento en que se causó la autorización o tuvo notificación de la atención de urgencias. Pero hay otros que se van, y por eso lo crítico aquí es que la ley de punto final nos ayudó mucho, pero no nos va a cubrir los que se fueron, los que se van a ir, que son todos aquellos que no pagaron, que por consentimiento de quienes les siguieron prestando servicios con contratos sin que les pagaran, porque insisto, urgencias es cobertura universal real, y porque las autoridades no actuaron a tiempo, teniendo toda la información de lado y lado, siguieron recibiendo las UPCs. Entonces ahí tenemos un tema crítico del gobierno que llega a tener que ver cómo, sería otro punto final, pero creo que es más grande que este. Cuando viene a un restaurante, yo solo devuelvo la cuenta que es de la otra mesa, pero no la que viene para el mío, la reviso, la gloso, pero la reconozco y la pago. Entonces yo no entiendo por qué hay varias causales de devolución, incluso devoluciones sin causal. Cuando uno lo que tiene es que glosar, incluso pago el resto y solo dejo para pagar la glosa, porque la otra costumbre es gloso y no pago toda la cuenta hasta que me aclare la glosa. Si a los restaurantes les hubiéramos aplicado el sistema de facturación y cobro de salud, no habría restaurantes en Colombia. Entonces, eso es lo que tenemos que acabar. Glóseme, pero págueme lo que está. Ah, no, es que usted no me aclaró, y voy a hablar, aquí son casos hipotéticos, pero que todos vivimos, porque ese medicamento de 5.000 pesos no tenía no sé qué tal, o el uso, y bueno, está bien, se los cuento, ¿y cuándo me va a pagar? Ah, no, porque tiene el proceso de glosa, contéstenme, no sé qué. Y por 5.000 puedo tener facturas de 50 millones. Es absurdo. Esa es la realidad del sistema. Eso hay que acabar. Entonces, si tiene la plata quieta, no paga. Pero en el banco y el movimiento financiero que usted está haciendo, sí le está dando algún tipo de rendimiento, o le está dando ante el sector financiero una capacidad financiera que hace que las EPS figuren entre las empresas más grandes del país con la plata del Estado. Que una vez prestado el servicio, ya no es del Estado, es de la IPS. Un día alguien de nuestra junta nos dijo, no, es que los hospitales no tenemos un negocio de atender pacientes, tenemos un negocio de crédito. Yo atiendo hoy, compro los insumos antes, bueno, ahora tampoco, entonces nos toca pagarlos también tarde porque las cajas no nos dan. Le pago a los trabajadores a fin de mes y a veces nos pagan dentro de los 90 días, otros viciosos en los 60 y otros a 180 y otros se van debiendo la plata. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a un sistema que está subiendo los precios, todos los costos, en función de los temas financieros, porque uno tiene que programar las demoras, los créditos, los préstamos de tesorería, todo esto aumenta los costos del sistema. Y si yo compro medicamentos, un día el ministro Gaviria me decía, ¿por qué los medicamentos son más caros aquí que en otro lado? Digo, porque en otro lado todos los pagan en 30 días y a los hospitales les pagan en 30 días. Aquí el laboratorio le tiene que meter los costos financieros y nosotros también tenemos que poner el costo financiero. Entonces nos inventamos un cuento que queremos bajar precios pagando tarde, cuando lo que estábamos es que el costo financiero puede estar entre el 8 y el 16% de cada atención en salud que estamos haciendo, más el costo de transacción.
Y eso que sin contar los abogados que a veces toca pagar, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema en devoluciones y glosas que es absurdo, y que dejemos de sacar manuales y vainas de lo que tenemos que sincerarnos y decir, mire, devuelvo porque la cuenta es de otra mesa y le pago el resto, y el resto cuando me lo aplace. Y eso es un reto que queda para el gobierno que venga, independiente de quién sea el pagador, porque también nos pasa con la ADES a veces, con las devoluciones y con los entes territoriales, y que en general peor. Entonces, una cosa dice que alcanzamos un día a hablar los dos y no quedó, pero que quiero plantear en este escenario, y se lo vamos a plantear al gobierno que llega, es que hay que mirar qué pasó con las consignaciones de las retenciones en la fuente de las facturas glosadas y devueltas de las entidades con ánimo de lucro del sector que presentaron facturas. Porque es que sucede que quien devuelva la factura y no reconozca y tenga que hacer una retención en la fuente, lo que está cayendo es en evasión tributaria. Eso no nos aplica a las entidades sin ánimo de lucro, pero con ánimo de lucro sí. Y yo sí quiero que Hacienda nos ayude a revisar sobre qué base una factura de 100 millones de un prestador o de 200 de una entidad con ánimo de lucro, cualquiera de nuestros colegas de las clínicas que lo son, la devuelven sin hacerle a la DIAN oportunamente el 11% de retención y el pago y abono en cuenta. Entonces miren cómo esto de devolver las cuentas incluso afecta el fisco del Estado, y de glosar la cuenta total sin pago, porque no se hace efectivo el pago de la retención de la fuente y hay un detrimento de las finanzas del Estado al no recibir oportunamente las retenciones. Yo creo que aquí hay un tema, es que queremos aplicarle al modelo de aseguramiento que funciona en general bien en las grandes ciudades y donde hay buenas EPS. Afortunadamente las malas ya se están acabando poco a poco, a todos los territorios. Usted lo mostró como, miren, nosotros hicimos un estudio de San Andrés cuando íbamos a tomar con Jave Salud todo el sistema de la isla, lo intentamos para Chocó, pero la convocatoria salió como si le estuvieran entregando la mina de oro de Condoto y no el Hospital San Francisco de Asís. Y hay sitios donde la UPC no cubre las necesidades del territorio. En San Andrés es clarísimo que no cubre, entonces hay que tener sistemas de soporte a la oferta con criterios de soberanía nacional y de estrategia. San Andrés es un punto estratégico para Colombia, por más que paguen alto UPC, no alcanzan la UPC. Eso lo hicimos las cuentas, lo tenemos clarísimo, entonces ahí hay otro reto, y es que no le podemos meter el nivel de aseguramiento forzado a todos los territorios, porque las cifras y los mapas que usted mostró dicen que eso no es posible. La cifra de presupuestos máximos, a nosotros, al menos el Grupo Bogotá, nos tiene muy preocupados, porque uno va a tener que no poderlos prestar porque empieza a perder, y son sobre todo, como está centrado sobre lo demás costo, entonces empezamos a perder recursos. Entonces ahí el reto es que el presupuesto máximo sea acomodado a dos criterios: el costo mínimo real y segundo, el costo de calidad. O sea, no se ofrece, usted lo dijo también, pero eso hay que llevarlo a la realidad, a qué condiciones, cómo lo ofrezco, como dice, con qué garantías y qué tipo de insumo y de medicamento estoy utilizando. Eso sí, ¿no? Y ahora tenemos un tema, nos vamos a quedar con este costo para lo que queda de año, y como va el precio del dólar, en estos meses nos va a pegar durísimo en la compra de insumos de ese grupo de presupuestos máximos, nos va a pegar. Entonces ahí tenemos que estar listos para esa negociación de ese punto que es crítico, y presupuestos máximos lo que lo hace es más crítico. Fluctuación de costo y tarifa en salud tiene que ver mucho con cosas, claro. Nosotros los que trabajamos a cobrar más por la consulta y menos por el insumo o por el medicamento, en este momento estamos más tranquilos. Pero los que le apostaron a cobre la consulta barata, haga los honorarios baratos y cóbrele duro al manejo del medicamento, le están empezando a durar. Pero es que el cuentazo es pensar que si yo controlo por acá, todo el costo se controla, cuando el costo es al final un resultado de la suma de uno y de los gastos. Entonces uno saca la tarifa para poder mantener sostenible la institución. Y en las con ánimo de lucro, para hacerla sostenible y darle a los socios los excedentes que esperan. Tampoco para hacer en el negocio, no para perder. Entonces si uno no tiene en cuenta eso, al final tú controlas por acá, controlas por allá, pero va a haber un peligro, y es que si esos controles desbalancean el manejo de costos de las instituciones, un país se puede quedar sin hospitales y sin clínicas. Y eso sí es crítico. Yo no conozco, todos los sistemas de salud del mundo tienen pacientes, gobiernos, plata y hospitales. Lo demás cada uno ve cómo lo administra y lo organiza. Cada uno tiene su propia ficción administrativa. Entonces aquí hay que tener un cuidado especial en que los controles que son necesarios
Yo recuerdo lo que nos enseñaron en un Meditec hace 2 o 3 en este congreso, los de Holanda. La ministra de Salud de Holanda hablaba de que todo procedimiento nuevo entraba siempre y cuando disminuyera el costo medio proyectado a la expectativa de vida de los holandeses. Porque ella sí entiende que el sistema es público y que todo lo que ahorre aquí, que le pegue duro al futuro, le va a costar más y lo va a pagar 5 y 6 veces en el sistema en el tiempo. Finalmente, 3 puntos. Algo muy divertido. Esas discusiones de las glosas y lo que es pertinente o no, la ley estatutaria, sea el gobierno que llegue, o la cambia o la cumple. Y la ley estatutaria tiene un punto que dice juntas médicas, que son las únicas que por ley pueden dirimir las diferencias que haya entre quien es el responsable de pago, que puede ser el Estado, y los médicos subtratantes. Si no creamos esas juntas médicas, nos vamos a quedar sin el espacio legítimo y legal de resolver las controversias. Y hay que hacerlo pronto. Nosotros insistimos, lo que pasa es que eso fue al comienzo al ministro Ruiz, luego se vino la pandemia y pues ahí se hizo bar con eso, más ir al Congreso a tratar de sacarla por ley completa. Hay un tema que sí es de fondo y resuelve muchísimas de las crisis que hay en el sistema, porque además esas juntas médicas van creando una especie de jurisprudencias. Si se negó en el caso tal, la prótesis peniana de tipo tal, de no sé qué, estoy dando un ejemplo de algo que frecuentemente se discute, pues ya las demás no van a entrar. ¿Sí? Y si eso se aplica en un sistema judicial más balanceado, pues también nos va a ir mejor. Hay que trabajar algo que usted planteó de lado muy rápido, que son las compras centralizadas. Funcionó muy bien para ventiladores, funcionó bien para la vacuna, funcionó bien para hepatitis C. ¿Por qué no lo hacemos para más cosas? Porque estamos pagando más en medicamentos cuando lo que tenemos que pagar es a los médicos y a las enfermeras y al personal que hace la tarea. Y aquí viene otro tema crítico, que es la prevención. El sistema de aseguramiento ha funcionado bien cuando uno le toca un buen asegurador y un buen prestador. El resto ahí tiene todos los líos que se conocen. Pero la EPS es de cobertura máximo familiar. En cambio, la atención primaria es y debe ser territorial. Entonces tenemos un problema. Miren, cuando ustedes nos mandaron a discusión con la doctora Fabiola y el grupo Bogotá que revisamos, nos mandaron la ley del plan de salud pública, decíamos, ¿cómo es eso que le escriben a uno en un decreto que hay que cumplir lo que diga el territorio y lo que diga cada EPS? Si la EPS tiene un director médico de salud pública creativo, nos pone obligaciones distintas a las del territorio. Cuando el que tiene que dictar las normas de salud pública es el territorio, la EPS cumple lo que le toque y la IPS lo que le toque, y no creamos una salud pública por cada EPS y por cada territorio. ¿Sí? Porque es que las vacunas, como miren, el ejercicio de las vacunas demostró que el sistema tiene una falla grave. Tocó hacer todo lo de la pandemia, no puso. Mucho es la misma cosa del nombre, pero cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no fuéramos capaces de responder. Y la realidad es que la salud pública no, o sea, el aseguramiento no aplica. La salud pública es una responsabilidad territorial, local, departamental o nacional, que tiene que responder para todos los habitantes del territorio con las acciones básicas. Por ejemplo, los venezolanos, los migrantes en general, porque también tenemos chinos, cubanos, allá en Urabá y de todo, haitianos, sí, o sea, pero digamos que el mayor volumen son nuestros amigos los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Si a ellos no les damos el acceso a las vacunas, no les damos el acceso a las bases de nutrición, a los AYEPIs comunitarios y a los AYEPIs primarios en las unidades básicas de atención, se pasan todo el tema de aseguramiento para el cual no hay plata, brincan acá y nos llegan a urgencias con unos costos elevados. Afortunadamente, y aquí ustedes nos dieron la facultad de afiliar a los no afiliados al sistema. Tardío, pero eso nos ayudó a aliviar las penas financieras que teníamos de atenderlos sin que hubiera responsabilidad de pago, ya al menos lo hay. Pero un sistema que no maneja la salud pública preventiva del migrante integrado al territorio le cuesta muchísimo, porque el brinco del resto de la cadena que ha perdida se vuelve un gran costo. Lo más costoso que estamos atendiendo, nosotros no atendemos muchas, nuestros colegas del distrito de las SSI son los partos de las mujeres venezolanas, que nacen con muchas complicaciones, ellas mismas como cosas graves de desnutrición, otros, pero además los recién nacidos tienen altísimas complicaciones, muchas de las cuales si las hubiéramos podido prevenir al comienzo. Y finalmente, sistemas de información, incluidos de incapacidades.
Repito lo que le escribí en ese correo. Menos datos, pilotos claros y que el sistema garantice que si funciona no funciona como el de mi vacuna. 57 o 75 datos que casi uno no puede cargar. Y cuando uno necesita el carnet virtual, así se le han puesto en la misma institución de uno, no aparece porque o está caído o se despelotó ese día mi vacuna, y dicen que uno vaya a su propia IPS para que le arreglen el problema, como dicen, si ya lo cargamos. Sí, entonces, dice, esas ideas son espectaculares, yo no hago nada más que aquí lo que diga en privado, ¿sabes? Y es que mientras no mejoremos el sistema central de información y no acabemos por qué los datos son malos, porque a veces somos muertos, no es que somos perfectos, las empresas también cometemos errores y todo, pero es que nos están pidiendo información para 15 y 20 fuentes repitiendo lo mismo. Mira, a los ministros, no a este sino a los anteriores, les llevamos desde la asociación un trabajo que hicimos en el capítulo Bogotá, lo compartimos con todas las ciudades del país, de todos los sistemas de información que nos piden lo mismo de distinta forma, públicos y privados. Por ejemplo, hay uno que es privado, que es la cuenta de alto costo, que se volvió como público obligatorio, sin ser obligatorio, y que un día alguien me dijo que eso no era financiero. Entonces, ¿por qué lo llaman cuenta de alto costo? Va a decir que es por proteger la salud de los pacientes, cuando se llama cuenta de alto costo. Entonces, lo primero es sincerarnos, disminuir la cantidad de información que nos piden. Sí, porque es que pareciera que cuando el funcionario, es que mire, yo con la vacunación, esa fue la vez que más les he visto, pero mire, todo ese montón de datos, claro, después supimos que se lo ha sacado Mintic, que ustedes ponían la cara por el gobierno, y eso sí quiero reconocer, ellos no fueron tan responsables de mi vacuna, eso salió de Mintic, o sea, eso viene de otro problema de otro lado, pero nos tocó chuparnos al sector, y ya después poner la cara a ellos, asumirlo y tratar de arreglarlo, después de una demanda originada en la investigación que hizo la Procuraduría. Entonces miren cómo el tema del sistema de información es lindo en el papel.